Sofía Roger, soy profesora de Lengua y Literatura Española. En Joan Alcover estuve 11 años, porque ahora no estoy. Yo gané las oposiciones de cátedras y saqué una plaza en Inca, en el Berenguer de Anoia. Estuve 11 años, estuve magníficamente bien, unos alumnos fantásticos, simpáticos, buenos chicos, muy trabajadores. Allí fuimos en un año los mejores de todo Baleares en cuanto a estadísticas de notas. Y lo dejé única y exclusivamente porque no quería ir a trabajar en coche. Quería trabajar en Palma y eso fue mi criterio. Pues elegí el Joan Alcover porque pensé que, primero, quería ir a un gran instituto con un nivel que fuese alto. Me dijeron que el Joan Alcover tenía un buen nivel de enseñanza, con lo cual fue uno de los que elegí. En concreto fue el primero y tuve la suerte que concedieron. Después elegí también el Ramon Llull y Ses Estacions. Eran los tres únicos por los cuales optaba yo a ir a Palma. En el Joan Alcover estuve muy a gusto. Otra vez, muy buenos compañeros, muy simpáticos, un buen ambiente y me gustaba muchísimo. Lo que pasa es que por en medio se cruzó la idea de que quería ser abogada y ahí se lió un poco mi vida. Empecé la carrera estudiando en el Joan Alcover, me saqué la carrera de Derecho y claro, quise ser abogada. Y eso era incompatible con los horarios de instituto, porque los abogados vamos a los juicios por la mañana, con lo cual tuve que optar a una escuela de adultos. Ya estoy ahora en La Balanguera, una escuela de adultos, y los alumnos son muy distintos, pero también vuelvo a tener cosas buenas y cosas malas. Mucho menos estrés, mucho más tranquilo el ritmo de trabajo y los alumnos quizás menos motivados, intelectualmente un nivel mucho más bajo, pero trabajo a gusto porque me gusta ser profesora y me gusta enseñar. Y tanto enseño en un sitio como en el otro. ¿Asignaturas que doy? Siempre he dado literatura porque yo estoy especializada en literatura. Lo que pasa que desde la LOCSE tuve que cambiar y tengo que dar mucha lengua. No me gusta ni la mitad. Siempre digo que un adverbio es aburrido, en cambio un poema es una maravilla, es una preciosidad, siempre hay cosas bonitas que decir. Creo que puedo entusiasmar y apasionarme más a través de un poema que no a través de un adverbio, lo tengo clarísimo. Pero bueno, nuestros políticos hicieron un plan de estudios en donde la lengua y la literatura se daban al mismo tiempo y paciencia. Hay que dar lo que nos obligan. Mi centro actual es muy tranquilo. No solo doy clases de eso, sino también doy, por ejemplo, clases de castellano para extranjeros. Ahora también doy un nivel de segundo de bachillerato, que es el que nosotros damos, el acceso a la OIT, que son para mayores de 25 años, tiene el nivel de segundo de bachillerato, que era algún curso que yo también daba a momentos, aunque solía dar más tercero y cuarto de eso. Entre otras cosas porque muchos profesores no lo elegían, yo lo elegía, me iba bien, me gustaba, era un curso que me gustaba darlo. Pero bueno, nada como cuando yo daba mi code de literatura, cuando leíamos 10 libros, por descontar se lo leía a mis alumnos en su casa y trabajábamos incansablemente la literatura. Este es un recuerdo mucho más bonito del que tengo ahora. Pero bueno, siempre me gusta enseñar y siempre es bonito enseñar.